Hola con todos. Muy bien, en esta ocasión voy a explicar la aplicación del análisis de mallas en un circuito eléctrico resistivo respecto al laboratorio de circuitos eléctricos 1. Bueno, como docente tenemos al licenciado Egberto Serafín Gutiérrez Atoche, especialista, ingeniero Eric Anderson Núñez Falén, responsable Rebra Jiménez Wilson. Como objetivos, analizar de manera teórica el circuito eléctrico resistivo mediante análisis de mallas, calcular los valores de voltaje y corriente obtenidos de forma analítica del circuito eléctrico resistivo con el software Proteus. Bien, el, el ejercicio nos dice hallar las corrientes de malla y voltaje para cada resistencia en el circuito eléctrico resistivo. Bueno, nos están dando 5 resistencias y dos fuentes. Una de 7 voltios, una de 6, la otra de 6. Las resistencias de 1 ohmio, de 2 ohmios, de 3 ohmios, de 2 ohmios y de 1 ohmio. Bien, primeramente vamos a definir las corrientes de malla. Para definir las corrientes de malla, vamos a colocar en sentido horario, que va a ser la corriente I1, en la malla número 2, corriente número 2, corriente I2, y en la malla número 3, corriente I3. Bueno, para obtener las ecuaciones vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que en un circuito cerrado la suma de voltajes va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Menos 7 voltios, porque la corriente va en sentido horario y en la fuente está entrando la corriente por el polo negativo, más un ohmio multiplicado por la corriente I1 restado con la corriente I2, más el valor de la fuente, que viene a ser 6, más 2 veces la corriente I1 menos la corriente I3 y todo igual a 0. Muy bien, esto nos queda menos 7 más I1 menos I2 más 6 más 2 I1 menos 2 I3 igual a 0. Esto viene a ser 3 veces I1 menos I2 menos 2 veces I3, eso es igual a 1. Esto sería nuestra ecuación número 1. Para la malla número 2, procedemos de la misma forma. La resistencia 1 multiplicado por ¿qué? Por la corriente número 2 restado con la corriente número 1 más 2 veces la resistencia 2 por la corriente de malla 2 más 3 veces la corriente número 2 menos la corriente número 3, que en este caso viene a ser, y todo igual a 0. Entonces nos quedaría I2 menos I1 más 2 veces I2 más 3 veces I2 menos 3 veces I3, esto va a ser igual a 0. Esto nos va a quedar entonces menos I1 más 6 veces I2 menos 3 veces I3 igual a 0. Esto sería nuestra ecuación 2. De la misma manera, en la malla número 3 vamos a tener 2 veces la resistencia, que va a estar multiplicada por la corriente de malla 3 menos la corriente de malla 1. Esto menos el valor de la fuente, que es 6 voltios, más, que viene a ser 3 ohmios multiplicado por la corriente de malla 3 menos la corriente de malla I2 más 1 por la corriente de malla que es I3. Esto es igual a 0. Entonces esto nos queda 2 veces I3 menos 2 veces I1 menos 6 más 3 veces I3 menos 3 veces I2 más la corriente 3 igual a 0. Esto nos queda menos 2 veces I1 menos 3 veces I2 más 6 veces I3, esto es igual a 6. Entonces acá hemos obtenido nuestro sistema de ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones, la corriente 1 nos va a quedar 3 amperios, la corriente 2, 2 amperios, la corriente I3, 3 amperios.
Bueno, el ejercicio también nos pide determinar el valor de voltaje para cada resistencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fácil. Entonces nosotros, como ya hemos determinado la corriente para cada malla, vamos a poder determinar la resistencia, la corriente que pasa por cada resistencia. Bueno, por la fuente número 1, que es de 7 voltios, va a pasar 3 amperios, que es la corriente de malla número 1. Para la resistencia número 1, que es de 1 ohmio, va a ser 3 amperios menos 2 amperios, nos va a quedar 1 amperio. Para la resistencia de 2 ohmios, que es la resistencia 2, sería la corriente de malla I1, que vale 3 amperios, y la corriente de malla I3, también que vale 3 amperios, se van a restar, van a quedar un valor de 0. De igual manera, para la resistencia de 3 ohmios, sería 3 amperios menos 2 amperios, van a quedar 1 amperio. La resistencia 2 solamente está pasando la corriente de malla I2, sería 2 amperios, y la corriente en la resistencia 5 sería el valor de la corriente de malla, que es 3 amperios. Muy bien, y con esto vamos a poder determinar el valor de voltaje en cada resistencia. Solamente es cuestión de multiplicar. El voltaje en la resistencia 1 sería la corriente de 1 amperio por 1 ohmio, que nos queda 1 voltio. El valor de voltaje en la resistencia 2 sería 0 amperios multiplicado por 2 ohmios, nos quedaría 0. En la resistencia 3, 1 amperio por 3 ohmios nos quedaría 3 voltios. En la resistencia 4, 2 amperios por 2 ohmios, 4 voltios. En la resistencia 5, 3 amperios por 1 ohmio nos quedaría 3 voltios. Muy bien. Ahora seguidamente vamos a simular este mismo ejercicio, pero en el software Proteus. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente vamos a dar una breve introducción cómo insertar en cada componente. Le vamos a dar clic en modo componentes, y para encontrar la resistencia y las baterías, pues vamos a dar un clic en P y nos va a salir esta pestaña. Dependiendo si queremos buscar la batería, escribimos, bueno, en este caso yo he seleccionado esta batería. Solamente damos en aceptar y ya la tendremos acá. De igual manera, para encontrar la resistencia en P, escribimos res y nos va a salir acá. De igual manera le damos a aceptar y listo. Muy bien. ¿Qué más? Nosotros vamos a determinar las corrientes que van a pasar por cada resistencia. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a utilizar un instrumento que es el amperímetro. Esto se lo va a colocar en serie para cada resistencia. Nos ubicamos en componentes, amperímetro, en corriente continua o directa, y también luego vamos a utilizar el voltímetro también en corriente continua. Como ya tenemos nuestro circuito y con sus respectivos amperímetros colocados en serie para medir corriente, vamos a simular. Bien, simulando nuestro programa, entonces podemos determinar que en la resistencia número 1 está pasando una corriente de 1 amperio. Este amperímetro para la resistencia número 2 está marcando 0 amperios. El amperímetro en la resistencia número 3 está marcando 1 amperio. El amperímetro en la resistencia número 4 está marcando 2 amperios. Y el amperímetro en la resistencia número 5 nos está marcando 3 amperios. Muy bien. Vamos a pausar esto. Nosotros seguidamente, también el ejercicio nos pide determinar los valores de voltaje en la fuente
Los valores de voltaje en cada resistencia solamente es cuestión de colocar nuestros voltímetros en paralelo con cada resistencia, y entonces vamos a realizar la medición para la resistencia 4 y muy bien, ya estaríamos. Ahora solamente es cuestión de simular. Bien, que podemos observar que para la resistencia número 1 nos está marcando el voltímetro 1 voltio. En la resistencia número 2, 0 voltios. En la resistencia número 3, 3 voltios. En la resistencia número 4, 4 voltios. Y en la resistencia número 5, 3 voltios. Bien, hemos determinado las corrientes en la resistencia y los voltajes en cada resistencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien. Entonces, tanto analíticamente como experimentalmente en el software Proteus, los valores coinciden, o sea, son exactos. Nosotros, mediante una tabla de divergencias, vamos a colocar dichos valores, tanto de valor de tensiones de manera teórica y experimental, son los mismos para cada resistencia. Entonces el error absoluto y tanto con el error relativo van a ser cero. De igual manera para corrientes, la, la corriente de forma teórica y la corriente de forma experimental en software Proteus también van a tener los mismos valores. Entonces el error absoluto y el error relativo porcentual van a ser cero. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.